Bueno, esto es lo que está sucediendo en realidad en esta parte, en diferentes escenarios que tiene que ver con esta confrontación entre Irán y los Estados Unidos. Está con nosotros Ramiro Escobar, él es internacionalista. Ramiro, gracias por estar aquí en TV Perú y pedirte que nos ayudes a entender un poco qué es lo que está sucediendo. Antes de iniciar este diálogo, yo quisiera pedirte, por favor, que compartamos también la siguiente nota que tiene que ver con las reacciones. Bueno, el cuerpo del general iraní Qasem Soleimani arribó a la ciudad de Abbas, en Irán, donde fue recibido por una marea humana que lamenta su muerte. Esta movilización, lo vemos ahí en imágenes, en esta ciudad donde Soleimani comenzó a brillar durante la guerra Irán-Irak, marca el inicio de 3 días de ceremonias en su honor en su país natal. El homenaje nacional va a continuar en la capital, en Teherán, luego en las ciudades de Mashhad y en Hom también, hasta el entierro el martes en su ciudad natal, en Kerman. Qasem Soleimani fue un poderoso militar iraquí que terminó ejecutado el último viernes por los Estados Unidos en un ataque con drones a su convoy. Este es el escenario, digamos, es bastante complejo. Ramiro, yo te pediría que nos trates de ubicar exactamente en qué momento y por qué lo que se veía que de alguna manera había cierta paz, cierta calma, de un momento a otro desencadena con amenazas incluso de ataques directos a objetivos específicos por parte de los Estados Unidos. Sí, ante todo, gracias por la invitación. Lo que estamos viendo en este momento es justamente la consecuencia de haber asesinado de manera selectiva a un personaje emblemático no solo de Irán, sino de la comunidad chií, una de las ramas del Islam, la minoritaria pero influyente en Oriente Medio, la comunidad chií o chiita, ¿no? Diferente de la comunidad suní o sunita. Se ha acabado con la vida de este general que era influyente en Irán, pero además influyente en la zona donde hay población chií, Irak, Líbano, Siria. Por eso que el primer rito funerario es en Bagdad, donde además él es asesinado cuando sale del aeropuerto de Bagdad. Entonces, eso explica la relevancia del personaje. Soleimani era, digamos, el gran agente militar exterior de Irán en la zona. Irán es una potencia chií que trata de ser influyente, tiene petróleo, es un país poderoso, es un país que trata de incluso tener tensiones con grandes potencias como con Estados Unidos. Entonces, este general le servía para activar comunidades y milicias chiíes en la zona, y concretamente en Irak, donde el 60% de la población es chií, allí él tenía mucha presencia y era influyente porque el gobierno iraquí tiene mayoría o fuerte presencia chií desde que se produjo la invasión en el 2003. Toda la ecuación es muy compleja, pero lo que ha ocurrido y lo que explica estas imágenes es que quien ha sido victimado por Estados Unidos es un personaje que no es menor. Es un personaje muy fuerte. Sin embargo, él es victimado como consecuencia de este ataque que se da a fines de diciembre sobre la embajada de los Estados Unidos, sobre una situación que pone en riesgo y que incluso un norteamericano termina siendo muerto, ¿no? Entonces, esto podríamos decir que es la reacción, es la consecuencia y ahora la advertencia por parte de los Estados Unidos. Claro, hay una cadena de hechos que viene desde hace algunas semanas. El más conocido es que hay un ataque y muere un contratista norteamericano en Irak. Luego hay una represalia por ese ataque, un bombardeo, y mueren algunos iraquíes. Luego hay un ataque contra la embajada norteamericana en Bagdad. Pero esto en realidad viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y luego, después de este ataque a la embajada, claro, el asesinato selectivo contra este general. Así es, pero ahora una amenaza. Es decir, a lo que quisiera llegar, ¿podríamos preocuparnos de que esto siga escalando? Sí, lamentablemente creo que es esperable la reacción de Irán. O sea, es imposible, lo que tú estás viendo pronostica una furiosa reacción no solo social, sino política y bélica, ¿no? Ya lo ha anunciado el ayatollah Jamenei, ya lo han anunciado, ojo, los líderes chiíes de Irak, ¿no? Y de Líbano, ¿no? Por ejemplo, el Hezbollah, que es un grupo chií o chiita libanés, ya ha anunciado que ese es un acto de guerra, ¿no? Entonces, esto puede provocar una reacción en cadena, porque lo siguiente que puede ocurrir es que Irán o algún grupo chiita lance un ataque, Estados Unidos responda,
y ya se inicia la lógica de un enfrentamiento bélico que puede convertirse en una guerra regional donde se involucren incluso otros países. Ahora, pero esta venganza de la que han hablado y que incluso colocaron esta bandera roja, y que después de muchos años se vio y que de alguna Una manera... mezquita, eso significa que están entrando en un conflicto bélico, ¿no? De acuerdo, es prácticamente una especie de declaración de guerra, ¿no? Así es. Sin embargo, podríamos decir que el enfrentamiento no se va a dar, digamos, como dos fuerzas militares enfrentándose en una guerra tradicional, sino que también algunos ataques selectivos que podría promover Irán a través de otros grupos en los Estados Unidos. ¿Es eso posible? Claro, fíjate, Julio, lo que pasa es que en el mundo hace tiempo que no hay guerras meramente interestatales, es decir, entre dos estados. Las guerras ahora son de carácter múltiple, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Siria es una guerra del gobierno sirio contra la oposición, pero donde están implicados otros países como Rusia, con una coalición que ataca sobre el terreno. Entonces, acá lo que podría producirse no es solo un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, sino un enfrentamiento entre Irán y los grupos que apoyan, entre Irán y Estados Unidos y los grupos que apoyan a Irán en la zona, ¿no? Lo que podría activar foco de violencia en Yemen, donde hay una guerra, a veces olvidada a nivel mediático, pero donde está involucrada Arabia Saudita y donde está involucrado también Irán, en el Líbano, en Siria, en Irak. Por ejemplo, el gobierno sirio es aliado de Irán. El gobierno libanés no oficialmente, pero como el Líbano tiene una gran población chiita, también hay muchos grupos pro-iraníes. El gobierno iraquí es un gobierno que supuestamente es una coalición de chiitas y sunitas y kurdos, pero la mayoría de la población es chiita. Entonces se produciría un efecto dominó muy, muy peligroso, porque incluso podría provocar la reacción de Israel, ¿no? Que es el único país que oficialmente ha apoyado a Estados Unidos. Y que lo ha dicho, ¿no? Porque Benjamín Netanyahu se ha pronunciado este viernes diciendo que es un justo derecho el asesinato de Qasem Soleimani como consecuencia de estos ataques que ha sufrido Estados Unidos, y lo han dicho con total claridad, ¿no? Lo que pasa es que en la visión de Estados Unidos y en la visión de Israel, Irán es el gran enemigo. Y Soleimani, hay que aclarar eso y precisarlo para que se entienda bien, no era precisamente un pacifista. Era un hombre de armas, un hombre que promovía atentados, promovía ataques con el objeto de aumentar la influencia exterior de Irán en la zona. Entonces, para Israel y para Estados Unidos era un objetivo militar. Es triste hablar así de una persona, ¿no? Pero en la lógica militar se habla así para decir, esta persona, si desaparece el mapa, es mejor para nosotros. Ahora, terrible, pero esa es la lógica militar, ¿no? Ahora, Ramiro, en medio está Irak. Así es. Y además sumergido en una crisis política, ¿no? Con las manifestaciones y la serie de movilizaciones que se han venido dando también allí. Entonces, otra vez, nuevamente, termina en medio de dos potencias enfrentándose. Fíjate, esto me permite además señalar algo que es importante, ¿ya? Hasta hace una semana o 10 días había fuertes protestas en Irak que habían causado 400 muertos, ¿ya? Y eran protestas contra el gobierno, ¿no? Por corrupción, por crisis económica, por falta de participación de la comunidad chiita, por ejemplo, ¿no? O de las otras comunidades. Incluso había protestas en Irán por el alza de los combustibles. Lo terrible acá es que algunos gobiernos, concretamente el de Irán, el de Irak, pueden aprovechar esta situación para paliar, amenguar las protestas internas y levantar la bandera de la cohesión por un enfrentamiento con otro país. Eso es un factor que no hay que olvidar, ¿ya? Había turbulencias de orden interno en nuestros países, ¿no? Que si esto va escalando, van a pasar a segundo plano y ahí puede surgir una hipótesis siniestra, pero que es creíble, ¿no? Es que es conveniente para algunos de estos gobiernos irse a la guerra, o por lo menos ir a un enfrentamiento que durará varias semanas. Para el propio Trump es conveniente, porque está enfrentando un juicio político. Que esa es la otra mirada, ¿no? Si le va a dar réditos políticos para justo poderse librar de este impeachment que le quieren hacer en los Estados Unidos. Yo quiero pedirte, Ramiro, por favor, también tu opinión. Acaba de publicar un tuit la hija del general que dice: ¿a quién vengará, o ahora quién vengará la sangre de mi padre? El momento en que la hija de Soleimani interpela al presidente de Irán. Y esto es un poco lo que publica Infobae también hace instantes, nada más, ¿no? La mujer recordó que el comandante de la Guardia Revolucionaria respondía, ¿no? cada una de las acciones que se han venido dando en los últimos tiempos, ¿no? Al respecto. Bueno, mira, eso aumenta la posibilidad de que la reacción de Irán sea inevitable.
porque ya es la demanda de la hija del general fallecido la que exige una respuesta, una respuesta por parte del gobierno. también. Entonces es imposible que Irán no responda porque hay una exigencia, en este caso de familiar, hay una exigencia social y hay una exigencia de la comunidad chiita para que reaccione. Hay que aclarar algo, Julio, que probablemente confunde a muchas personas. Esta no va a ser, si es que se produce, espero que no sea así, pero las posibilidades son altas, una guerra del mundo árabe contra Estados Unidos. No es así. Es una guerra de una parte del mundo árabe musulmán chiita contra Estados Unidos y contra una parte, por lo menos, de la comunidad sunita. Es decir, también es una guerra al interior de las corrientes del Islam. Ahora, estamos hablando de un enfrentamiento de Irán, por ejemplo, que por lo visto ha incrementado sus reservas de uranio. Ya, digamos, se han salido del marco de esta especie de control nuclear que en algún momento se intentó hacer respecto de las armas nucleares. Es decir, podríamos hablar de un enfrentamiento que pueda tomar el uso de estas armas como una posible amenaza. Mira, lo que no sabemos es si Irán ya está en capacidad de construir una bomba nuclear. Pero el hecho que hay que encadenar a esta fila de incidentes que están abonando ese conflicto es que en el año 2016 se logra un acuerdo nuclear con Irán. Las 5 potencias nucleares que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, más Alemania y la ONU, logran un acuerdo con Irán para que Irán renuncie a su programa nuclear con fines bélicos o a la posibilidad de llegar a la bomba nuclear y reduzca su potencial nuclear para usarlo solo con fines pacíficos o de investigación, ¿no? de investigación. Obama firme ese acuerdo y Trump se sale el año 2018, ¿no? Provocando un escándalo internacional, preocupación. A partir de ahí, aunque ya antes el cumplimiento del acuerdo había sido bastante discutible. Irán no había cumplido, pero cuando Trump se sale, el incumplimiento del acuerdo cae todavía más en desgracia. No sabemos si puede construir una bomba nuclear, pero lo que sí prevemos con esto es que ya va a ser muy difícil que vuelva al acuerdo con toda la fuerza con la que estaba al comienzo. La Unión Europea ha dado algún mecanismo para que se mantenga, pero esto complica aún más ese panorama, ¿no? Bien, bueno, Ramiro, te agradezco esta conversación. Esperemos que en los próximos días esto en realidad se calme, no sigan creciendo estos enfrentamientos que por ahora son anuncios y esperemos que no vaya más allá y que en sí volvamos a contar contigo aquí en los estudios de TV para tratar de entender cuál podrían ser las consecuencias para América Latina, inclusive, si es que esta crisis se agudiza. Claro que sí, esto también va a venir, va a tener que haber reacciones de las cancillerías, la nuestra incluida, claro, si esto escala. Y algo que me parece fundamental, Julio, y que las personas no deben olvidar, los ciudadanos incluso de acá, una guerra de ese tipo provoca la muerte de mucha gente. Provoca una violación sistemática de los derechos humanos. Una guerra siempre es una desgracia para la humanidad. Y eso no, es mejor evitarla, ¿no? Definitivamente. Bien, Ramiro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ramiro Escobar, internacionalista, conversando con nosotros, dándonos sus puntos de vista y ayudándonos a tratar de entender lo que está sucediendo en este contexto internacional que de todas maneras América Latina y el Perú en particular también podría haberse afectado como consecuencia.